Hola a todos, bienvenidos al podcast Nos duele que te duela, en el que conversamos con personas maravillosas para conocer sus historias de salud, bienestar y prevención, con el objetivo de informarnos y encontrar inspiración a través de ellos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nos duele que te duela, donde hoy vamos a hablar con Tania Gascón, que nos va a hacer el gran favor de platicarnos su experiencia con toda la intención de poder generar conciencia y dar un poco de luz en el camino, sobre todo porque vamos a hablar de un trastorno que no tiene tanta información, que es un poco nuevo, déjenme usar este concepto, y quién mejor que ella para platicarnos cuál ha sido su experiencia y cómo lo ha llevado al día de hoy. Tania, muchas gracias por darte este espacio, por darnos la oportunidad de escucharte y sobre todo por poner tu experiencia al servicio de los demás. De veras te lo agradezco un montón. Mira, el agradecimiento es hacia ustedes realmente porque el abrir estos espacios para hablar de algo que hay tan poquita información, de verdad que se agradece. Se agradece infinitamente que alguien pueda escucharlo y servirle para ver si se puede atender. Seguramente así será y anticipadamente, de verdad, en nombre de toda la gente que nos verá y nos escuchará, creo que les vas a ayudar un montón. Tania, cuéntame, ¿quién es Tania? ¿Quién es Tania? ¿Qué hace Tania? ¿Cómo es la vida de Tania? Y poco a poco vamos entrando en este gran tema. Tania, una mujer mexicana, 40 años, mamá de un chiquito. ¿De cuántos años? De 5 años. Okay. Vivo en Morelos. Soy abogada de profesión, inclinada más a la parte administrativa como office manager. Y practico fútbol americano, flag football desde hace 23 años. ¡Qué padre! Y o sea, eres una mujer que hace deporte. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Y antes del tocho fue el atletismo y el básquet y el soccer y siempre fue un deporte hasta que encontré el que me gustó más. Padres mexicanos, trabajadores, jubilados y bueno. Esa eres. Mujer. Esa eres, mujer. Qué bonita la última parte de la definición porque sobre eso vamos a hablar. Justamente. Tania, platícanos, dame el nombre completo del trastorno y platícanos un poquito de qué va y luego entramos en cómo fue que lo descubriste, qué pasó, pero para que podamos ir entrando en materia. Ok, el trastorno se llama trastorno disfórico premenstrual y es un similar al síndrome premenstrual. La diferencia entre uno y otro es que el trastorno puede llegar a incapacitarte. La sintomatología que tiene es tan fuerte, tan disfórica, es un subir y bajar. Ayúdanos para quien no lo entiende, ¿qué es disfórico? Radical, o sea, puedes estar muy tranquilo y en un segundo a otro pasar al enojo, a la tristeza. Son extremos, ¿no? Lo disfórico es como el extremo, muy bien, pero se puede desatar en un segundo. Entonces, a diferencia del síndrome... De polos y picos. Sí. Sí, o sea, es un subir, bajar, nunca es algo constante, nunca es algo constante. Entonces, eso es lo que puede llegar a incapacitarte en tu relación con los demás, en tu relación a lo mejor laboral, claro. En tu vida personal, con amigos, en pareja, con tus hijos. Esa ahí es la parte en la que te incapacita. A aislarte incluso, claro, ¿no? Aislarte, a tener mucho dolor y pienso no en el dolor físico, que ahorita nos contarás, pero pienso en el dolor emocional, ¿no? De sentirte solo o de sentirte no apropiado o no bien recibido en algunos momentos por estos picos, ¿no? Creo que al similar de todos los trastornos que puede haber, que un TDA o un trastorno alimenticio, siempre generan cierto rechazo, ¿no? Al no saber cómo a veces acompañar a quienes tienen un trastorno, tiende la gente, el círculo más cercano y cuando más los más lejanos a nosotros, a no saber cómo reaccionar o cómo acompañar, cómo tratarlo. Y eso justamente lo que hace es que el paciente se tenga que aislar, se tenga que hacer hacia atrás y tratarlo con especialistas
si tienen la fortuna de tener acceso a un especialista, o bien tratarlo de manera a solas, ¿no? Y eso, más que un dolor físico, creo que sí, como lo dices, es un dolor emocional, ¿no? En donde tienes que a veces sentirte como si estuvieras loco, ¿no? Cuando no lo estás, que no encajas en ciertos núcleos por de pronto esa disforia o esos cambios tan radicales e incontrolables, ¿no? A veces dices, es que lo puedes controlar, ¿no? Tu enojo lo puedes controlar. En el caso a lo mejor creo que de los que tienen trastorno de TDA, pero es que cómo puedes ser tan distraído, que no lo puedes controlar. No, de verdad, no se puede controlar. O sea... No, a ver, sí con un tratamiento, más bien no de manera natural, claro. O sea, no por un tema de decisión. Sí. Ay, bueno, ya decido que voy a estar tranquilo o ya decido que me voy a concentrar, usando ese ejemplo que usas. Sí. Tania, ¿cuál sería la diferencia? Tú que estás como metida en esto de buscar información, de entender tu propio trastorno. ¿Cuál consideras que es la diferencia entre el trastorno y el síndrome? Hay muchas diferencias. Más allá que en este padecimiento, cuando hablamos de un síndrome, ¿de qué hablamos? Ajá. Y si hablamos de un trastorno, ¿de qué hablamos? En este en particular, por ejemplo, los días en los que se presenta previos a la menstruación, ambos tienen que ver con el tema de la menstruación, ¿no? Con el ciclo menstrual. Seas regular o seas irregular. De cualquier forma, las hormonas están presentes, ¿no? Cuando es un ciclo regular es mucho más fácil diagnosticarlo porque vas acompañada de un calendario en el cual para diagnosticar el trastorno tiene que ser un año completo de tener cierta sintomatología, que es como ansiedad, ataques de pánico, ataques de depresiones, llanto, ira incontrolable, cambios de humor. Son ciertos síntomas que con el síndrome premenstrual no dan. Con el síndrome premenstrual a lo mejor son sí más físicos que emocionales. Por ejemplo, son cólicos, dolor de cabeza, antojos, y en el trastorno tienden a ser más emocionales. Cambios radicales de humor, insomnios, depresión, ansiedad. Viene más en la parte emocional con respecto al trastorno. En el síndrome se presenta en los 5 días, 3 días previos al periodo menstrual. En el trastorno se presenta entre 10 y 12 días previo al trastorno menstrual. Híjole. Entonces, ¿y dura mucho tiempo? Pues dura lo que dura hasta que termina el periodo menstrual. O sea, ¿no? Que te echas un periodo de todo el mes. Sí, casi. O sea, son 5, 4, pues que 7 días. 12 y el periodo, pues a lo mejor te echaste 18, 20 días, sí, más o menos, y descansas si fueras regular 8. Muy complicado. 5 o 6 días descansas, ¿no? Y viene otra vez esta sintomatología. Con el trastorno es difícil de llevar porque no es los mismos síntomas mes a mes. A mí en lo personal, por ejemplo, en los últimos meses me he generado que hay un día en específico que tengo mucho dolor de huesos. Algo que no había notado, no me había percatado. Al ser deportista, pues todo el tiempo estás en constante dolor de músculos, de huesos, me golpearon en el partido, etcétera. Pero cuando viene un descanso de temporada y mi actividad baja y empiezo a notar que hay un día en que me siento como si me fuera a dar un resfriado, ese como dolor, si te hubieran golpeado, sí, ese dolor de cuerpo, ¿no? Ajá, cuando nos va a dar un resfriado, es cuando digo, a ver. Y entonces, en el trastorno es necesario llevar un diario de todos los síntomas, sean físicos o emocionales, todos los días hay que apuntar. Hoy tuve tristeza, hoy tuve un ataque de ira, hoy tuve antojos, hoy me sentí inflamada, tomé 3 litros de agua. Déjame regresarme un momentito para preguntarte algo. Decías que no es algo tan común en términos o con tanta información o tan conocido. ¿Es nuevo o para nuestro país es nuevo? ¿Porque no hay información? ¿Qué sabes de eso? Por lo difícil de identificar. Que he investigado, y es más, de hecho, con los especialistas que me atendieron y que lo pudimos diagnosticar, ellos mismos me dijeron, no sé del tema,
me declaro no sabedor del mismo, dame oportunidad de investigarlo, de platicarlo con otros colegas para ver si tienen información en el tema y poder darle un tratamiento. Pero fíjate lo que me dices, no sé del síndrome, pero ¿por qué tú sí sabías? Porque obviamente esto sucede en pandemia, en momentos en donde estoy a mí nada más, o sea, no hay contacto con el exterior, no hay justificantes de esos cambios de humor, de esa sintomatología, que a lo mejor en una vida diaria cotidiana podrían justificarse con el estrés laboral, el estrés, el tráfico, la ciudad, el calor, el clima, cualquier justificante. Al estar en pandemia encerrada, 4 paredes, solo hablando conmigo y con un niño de año y medio que en realidad no hablaba tanto, empiezo a darme cuenta de esa sintomatología, creyendo que era... ¿Cuáles eran tus síntomas? Empezaba dijiste ansiedad. Todos los síntomas que empezaba puede tener, como ansiedad, tú, ¿no? Así, ansiedad, de repente no dormía, ¿no? Me pasaba noches en vela o de repente de algo simple a simple vista era un drama y llorar y una lloradera y de repente yo decía, es que ¿por qué estoy llorando? Ponos un ejemplo. No sé, a lo mejor ver una película, ¿no? Ver una película, cualquier película en donde a lo mejor hubiera una escena pues que conmoviera. Y de repente de eso me empezaba yo a brincar, pero y entonces la pandemia, y entonces el mundo, y entonces la religión, y entonces el gobierno que tenemos, y entonces empezaba una angustia y empezaba a llorar, y qué va a ser el futuro, y empezaba el mar de lágrimas de algo tan simple como una película a lo mejor infantil, ¿no? O sea, te tocaban un botón y te desbordabas. Se desataba. Al creer que era parte de pues todo lo que la pandemia trajo. Pero no solo tristeza. No solo tristeza, también ataques de ira. O sea, por ejemplo, no sé, la chica que me podía hacer el súper, que eran pocos los que llevaban servicio y esta parte no salía al súper y no tener tanto contacto con el exterior. Cerca de donde vivo había un comercio que hacía las entregas a domicilio. Y si a lo mejor yo le hablaba y le decía, oye, quiero leche deslactosada light. No, pues nada más tengo deslactosada, pero no es light. Oye, pero la semana pasada no tuviste light tampoco y entonces te encargué y entonces ¿por qué no corroboras si vas a tener la siguiente semana y haz tu pedido? Y entonces y empezaba, pero hoy ya soy consciente de cuando tengo esos ataques de ira y empecé a sentir un calor, que ya no es solo un enojo, ya estoy teniendo un ataque de ira porque ya sí estoy sintiendo cómo me quemo por dentro, cómo me enciendo por dentro. Y entonces eran esos ataques que al final, dentro de la pelea que podría tener yo con la pobre chica que estaba del otro lado en la tienda, al mismo tiempo mi consciente decía, tranquila, no pasa nada, puedes pedirla, es deslactosada, no necesariamente tiene que ser light, o sea, no por 1 litro de leche, ¿sabes? No lo vale, vale. Sí, y entonces algo en mí decía, tranquila, no te aceleres, ¿no? Pero ya era algo que no podía frenar. Ya ese enojo, ya lo que seguía, y entonces empezaba ya no en un enojo por lo que movió la situación, sino ya era un enojo de yo quererme controlar, pero no poderme controlar. O sea, ya era una cosa más interna. Era enojo por el enojo incluso. Exactamente, de no poder parar el enojo. Casos así que yo decía, bueno, ¿qué pasaba? Que tenía como consecuencia ya colgaba, sí, tráeme la leche que quieras. Y al momento después, 5, 15 minutos después, que ya regresaba yo a mi centro y era como, ok, pero ¿por qué me puse así? No era para tanto. Y pobre chica, y ella está haciendo su mejor esfuerzo. Y entonces empezaba la culpa, ¿no? Y entonces no debí de actuar así porque tengo que ser empática y la situación en la que estamos y Pero ya no era solo flagelarme de, sí, híjole, actué mal. No, ya era de, pero y es que si yo estuviera en su situación y ella que arriesga, y entonces, y empezaba la flagelación al grado de volver a caer en un llanto, ¿no? Y entonces era un subir y bajar de emociones. Y escucho también una generación de ideas en turbo y de verborrea interna de no parar. Aunado a toda la desinformación y malinformación que hubo de la pandemia, pues entonces era un caos de lo que pasaba afuera más el caos de lo que pasaba dentro en mi casa, ¿no? Entonces empieza a haber en mí una situación de, a ver, esto no está normal, esto no está funcionando,
creo que me está rebasando esto, a lo mejor soy... ¿Lo habías sentido antes? Es probable que sí. Digo probable porque, te repito, siempre había un justificante. Siempre había el estrés laboral, siempre había el tráfico, siempre había el hoy no desayuné, voy tarde. Siempre había un algo que justificaba el enojo o que justificaba la tristeza. Bueno, es que claro, pues me enojé con mi jefe, me habló fuerte y entonces no debí de... Siempre había algo que lo detonaba. Sí, pero a ver, déjame ver si puedo ser más clara en mi pregunta. ¿Tú definirías tu personalidad a lo largo del tiempo como con estos picos de sentía mucha tristeza, Sí. pero mucho no sé qué? Sí. Okay. Sí, Okay. sí había ese antecedente, ¿no? Pero estando en pandemia me vuelvo más consciente de eso, Okay. ¿no? Y entonces digo, esto no está normal, a lo mejor ya estoy Sobre padeciendo... todo por los picos, ¿no? Sí, y sobre todo es decir, a lo mejor ya estoy padeciendo los trastornos de ansiedad que que se derivan por pandemia, ¿no? Que es como la parte que derivó del COVID, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor ya estoy cayendo en eso. Ya me enfermé de eso. Ya no me enfermé de COVID, pero me enfermé Sí, de ansiedad, sí, ¿no? sí. Y entonces empiezo a investigar ansiedad, empiezo a investigar depresión y veo que sí hay cosas en las que lo que siento, pienso y hago empatan con los síntomas que aparecen en internet, ¿no? Entonces digo, no, y va más allá. Y entonces... O sea, cuando tú lees ansiedad es esto, Sí. depresión es esto, sí tantito, Digo, pero no mucho. Sí, o sea, este checa, este sí, pero este no, pero este más o menos, pero este punto y medio. Y entonces digo, no, este no puede ser. Porque aparte te dicen, si tiene más de 5 síntomas de estos, entonces sí, ¿no? Y entonces decía, no. Y entonces busqué depresión, no, depresión tampoco. Y entonces llego a pensar, bueno, es bipolaridad, ¿no? A lo mejor soy bipolar y por eso de estar bien a algo que me detona y entonces, ¿no? Y entonces me voy a bipolaridad y empiezo a investigar bipolaridad y tampoco, ¿no? O sea, los síntomas tampoco me dan tantos checks como para creer que sí empato en esa enfermedad. Y entonces digo, bueno, en el buscar empieza a salir información que rebota la misma red y me sale un grupo de Facebook que habla de el trastorno disfórico premenstrual. Y entonces veo el grupo, me uno, empiezo a ver algunas cosas y dije, no, ahí es donde empiezan a hablar más del síndrome premenstrual. Entonces me regreso, investigo del síndrome premenstrual y sí me checan como, yo creo que un porcentaje alto de mujeres, ¿no? Que dicen, Claro. sí lo padezco, pero es algo normal, es algo natural, por ¿Cuántos decirlo años así. tienes? 40 años. Oye, y dime algo. ¿Y tú sentiste en esto de este síndrome premenstrual pensando en el momento de tu primer periodo que tenías que cuántos años más o menos? 12, 15 años más o menos. En ese rango, la secundaria, ¿no? Muy promedito, o sea, Sí. no 9 años chiquita, No, ni más ni muy grande. chiquito ni muy grande. No, dentro Ok. del promedio. Ponle 14 años, 13, 14. Y ahora, a esta edad, un par de años atrás, ¿no? Cúlale. ¿Cómo fueron tus periodos? ¿Tenías este síndrome premenstrual tan significativo? No, era malamente dicho normal, ¿no? Sí. Cólicos, a lo mejor esta parte de los antojos, que obviamente van cambiando conforme Y es que sí pasas. es un poco Sí. normal desde nuestra perspectiva de mujeres, ¿no? O sea, claro. finalmente todo el desprendimiento del endometrio, pues claro, es una cosa súper compleja. Claro. Y claro que genera de pronto un cólico, todo lo que está Dolor pasando. al final de dolor, cuentas, correcto. ¿no? Y hemos aprendido, porque, híjole, creo que, a ver tú qué piensas, pero si pienso en mi primer periodo, que quizá no me acuerdo con mucha claridad, pero sí recuerdo estos momentos de, a ver, mira, te va a pasar esto, y cuando llegue, y bueno, y si te sientes mal, tienes que hacer, o sea, sí viene como cargado de, vas a tener un poco de dolor, ¿no? Claro, O sea, sí, anticipado. sí, y todo también esta información o este manejo social alrededor de los cambios de ánimo, desde mi perspectiva, terrible, ¿no? Sí. Pero está en sus días. Claro. Terrible, pero. Sí, sí. En lo personal han sido periodos llevaderos, porque creo que la parte de ser Cuando también cuando estabas más chica y yo creo que hasta la edad adulta, ¿no? En la parte de no tener cólicos que me mandaran a la cama como a lo mejor amigas, primas, conocidas, sí. que dices, sí me imagino lo que debe de ser y hay quien no lo cree, ¿no? O sea, hoy por hoy todavía sigue habiendo
esa incredulidad de lo que la menstruación puede generar en un cuerpo. Entonces hay amigas a las que les doblaba el dolor, había amigas que era un sangrar impresionante. Yo en lo personal, no, o sea, muy llevaderos. La parte de ser atleta también creo que ayuda muchísimo en saber regular el cuerpo, en que como atleta pues tienes que aprender a vivir sí o sí con eso, que no te puedes frenar un entrenamiento o una competencia o un partido, pues porque estás en tus días, ¿no? Como lo llaman. Uh-huh. Entonces, esta parte del ejercicio, que hoy por hoy también lo sigo llevando a cabo, y hoy por hoy quien padece el síndrome o el trastorno, la parte de una actividad física puede ser muy terapéutico, como lo es el yoga, como lo puede ser cualquier actividad, la meditación, etcétera. Pero la parte física, gimnasio, nadar, correr, algún deporte como tal, puede ayudar muchísimo a minorar la sintomatología. Y entonces, bueno, empiezo a ver que no es normal, encuentro este grupo. O sea, hubo un pico. Sí. ¿Y el pico para ti es a partir de la pandemia? Sí, a partir de la pandemia. En donde me hago consciente, creo. Creo que porque tenías menos ruido, sí, ¿no? O sea, menos ruido externo. Finalmente no tenías que ir a la oficina, no habías que justificarte. O sea, yo conmigo misma. Y entonces me hago consciente de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. Y que aparte se generó, creo que para bien dentro de la pandemia, el hacernos conscientes de nuestras emociones, ¿no? Sí, si algo nos dejó la pandemia. Exacto. Es que la salud mental, ¿no? importa y sí, importa mucho. Y que tiene que ser parte, lo digo yo, de la canasta básica, sí, ¿no? Claro. Así como vas al médico general, como las mujeres tendríamos que ir al ginecólogo regularmente, ir al psicólogo tendría que ser por lo menos mes a mes, ¿no? O sea, cuando menos. Y entonces me hago consciente de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, en dónde estoy parada, y empiezo a buscar información. Dentro de la búsqueda encuentro este grupo de Facebook en donde mujeres empiezan a hablar de el trastorno como tal, pero a la par hablan del síndrome, ¿no? O sea, tiene que ir como aparejado para entender la diferencia. Entonces empiezo a investigar sobre el síndrome, lo veo como, pues sí, normal. Uh-huh. Y entonces empiezo a ahondar en el trastorno, empiezan a hablar y empiezan a dar testimonios mujeres latinas en su mayoría, pero que están en todo el mundo, okay, en diferentes latitudes. Y entonces, obviamente, eso es un punto importante porque no es lo mismo el estrés en Miami que el estrés en Suiza, que el estrés en México, que el estrés uh-huh, en Morelos, ¿no? Uh-huh. Y al final, ni la alimentación, ni el ritmo de vida, ni la economía, ni muchos factores que pueden ser tan diferentes, pero que al final, al conjuntarse para hablar del trastorno, podían ser los mismos. Ok. ¿No? El decir, ahí encontraste, a ver, si yo siento lo mismo que la otra. Tuve estrés, uh-huh, pensé esto, sentí como me encendía, y empiezo a ver testimonios que al final el escribir en ese grupo, aun cuando las redes sociales no pueden ser tan seguras de que tú des un testimonio de algo, porque siempre vas a encontrar el hate, ¿no? Pero en este grupo ni certeras necesariamente, claro, pero aquí encontraste una contención. Es una contención. Es tan poco el conocimiento de lo que hay, que yo creo que todas esas mujeres que están en ese grupo, al igual que yo, encontramos ahí una luz en el camino que dijimos, tiene un nombre, ¿no? Y hay una mujer en alguna parte del mundo que está sintiendo y vivenciando lo mismo que yo. Y eso me da pie a decir, no estoy loca. ¿Decías? Porque lo llegué a pensar. Claro. Muchas veces dije, estoy loca. Ya enloquecí, ya. Dame un pensamiento que hubieras dicho, híjole, no, de veras sí. Una situación que si es posible en la que hayas dicho. El suicidio. O sea, sí llegué a pensar en el suicidio. Y al tener esos pensamientos, dije, no. O sea, aquí, ya cuando regresa uno en sí, ¿no? Dije, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque entonces a la hora siguiente puedo estar amando la vida y decir, qué maravilloso es que yo tenga la oportunidad de estar en mi casa viviendo esta pandemia que me generó ser más ama de casa. Y, ¿sabes? Cuando 1 o 2 horas antes había tenido un pensamiento de, bueno, ¿y si mejor me muero? O sea, la verdad creo que no tengo una finalidad en la vida, esto no sé dónde va a parar, y entonces no soy la mejor mamá, pero tampoco soy la mejor hija, pero tampoco soy la mejor hermana, y entonces la gente está en mi contra, y entonces empecé a tener esos pensamientos como ya un poco obsesivos, que fue lo que me hizo creer que era
o paranoia, o era como, o sea, ya algo. Tú estabas más en la búsqueda de una respuesta. Sí, de algo no está bien, algo y no está normal. Ponerle un nombre a esto que algo me pasa. no está normal, y por salud propia y de quien me rodea, y tienes un chiquito. Requiero atenderlo, ¿no? Porque no sé en dónde vaya a parar, ¿no? Y entonces, obviamente también lo sabido en la pandemia, que se apertura esta parte de se suicidaron porque la pandemia, que porque el desempleo. Entonces se abre esta apertura a lo que realmente es la ansiedad y la depresión. Y dije, no, en cualquier momento esto puede llegar a otro escalón que ya no va a haber a la mejor vuelta para atrás. Necesito darle atención y debo darle atención profesional. Lamentablemente en esa época, en ese momento, el sector de salud, el sector médico estaba pues muy contrariado, muy detenido. Pues sí, estaba el COVID en todo. Muy en shock, y en donde la prioridad era atender gente con los síntomas de COVID, ¿no? Y también qué miedo ir, ¿no? Un también, poco. El exponernos, así fuera el estacionamiento de nuestra casa, ya era un miedo terrible, ¿no? Y entonces cuando más acercarnos a un centro de salud, ¿no? Sea particular o fuera de una institución pública. Entonces, eso me frena un poco, encuentro este grupo y entonces empiezo como a tener estos como remedios caseros, por decirlo así, con ellas, ¿no? A escuchar sus testimonios. El leer sus testimonios me generaba a mí una calma en cierta parte, ¿no? El decir, ok, sí no hay solamente algo. No estás loca, como tú decías, claro, sino también no estás sola. Claro. Y hay manera de tratarlo, ¿no? O sea, porque ya fui a mi terapeuta y entonces me recomendó esto. Yo tengo 4 años, porque a lo mejor quienes lo empezamos a vivenciar en pandemia, pues estábamos limitadas en el sector humano, en cualquier latitud, en donde estuvieran. Pero aquellas chicas que lo tenían de hace 4, 5 años, previo a pandemia, y que entonces decían, claro, es un proceso, y entonces ellas ya van más avanzadas en el tratamiento, y las que íbamos llegando, las novatas en el grupo, pues empezamos a alimentarnos de esa veteranía de ellas, ¿no? En la enfermedad. Entonces, claro, tranquilas, yo te recomiendo que cheques con tu terapeuta, con tu endocrinólogo, con tu ginecólogo, y empiezan a dar nombres de especialistas que yo no hubiera creído que tenían una relación, ¿no? El nutriólogo, ¿no? Entonces, empieza a aprender de ellas, de sus testimonios, de su experiencia, y empezar también, sí, a creer lo que ellas platicaban, pero también el internet te puede dar... Híjole, es que en eso pensaba, la verdad. Sí, te puede dar... decía, híjole, un grupo de Facebook suena bien, claro, porque hay muchas mujeres compartiendo, pero también hay un pedacito donde, y si no es tan cierto, y entonces... Y si el especialista que ella la está atendiendo no es un especialista bueno, ¿no? O con ética, pero si el que la está atendiendo ella sí es muy bueno, y entonces empiezan a sonar nombres de medicamentos que a mí en lo personal, como creo que a muchos en general, es como, son ansiolíticos, son antidepresivos, aguas, te puedes hacer adicto, tienen que tener receta médica, son controlados. Sí, no me lo voy a recetar yo. Y entonces empieza uno a tener con ciertos medicamentos siempre una reserva, ¿no? Un respeto a ese medicamento, ¿no? Pero tú seguías sin un diagnóstico. Yo seguía tu sin diagnóstico era en esta casa que se llama este grupo de Facebook, como que soy bien recibida. Como que encajo, ¿no? Como que encajo. Y me siento aliviada en cierta parte, ¿no? Okay. Y entonces empiezan... Que pertenezco, ¿no? Como que no soy la única y no estoy sola. Exactamente. Okay. Y entonces ellas empiezan a compartir, pues, lecturas, ¿no? Empiezan a compartir la parte de ilustrarnos respecto también a la menstruación, empiezan a darnos bibliografía respecto al periodo menstrual, empiezan a darnos bibliografía acerca del trastorno, porque aparte hay muy poca información y la que hay es muy repetitiva, es lo mismo, solo que pues cambia una coma o un párrafo, pero es prácticamente un copy-paste. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a investigar, encuentro lo mismo médicamente, ¿no? En internet, que también no es 100% confiable, pero ni cómo ir al doctor o a ir a una biblioteca y consultar, ¿no? Claro. Y entonces mi refugio era otra vez el grupo y preguntar y dar testimonio. Y empieza uno como con miedo. ¿En casa cómo te acompañaban? ¿Cómo se recibía esto? ¿Tenías esta red de apoyo? ¿O todavía no porque no lo hablabas? ¿Cómo estaba pasando? No había como tal una red de apoyo porque no quería yo decir, es que tengo este trastorno, ¿no?
Porque no es tan fácil que te autodiagnostiques de Claro, algo y menos claro. algo que sea ya Un trastorno. físico-mental, ¿no? Ujú. Y entonces había que yo primero informarme para, creo, después poder ir con un especialista y que el especialista lo diagnostique. Y entonces sí, creo que el paso a seguir es hablar Ok, entonces con la aquí red de estabas, apoyo. tu grupo de sola. apoyo era el grupo, pues, pero Sí. tú estabas fuera de ese Sí. grupo sola, Sí. lidiando sola. Porque aparte creo que también da cierta pena, por decirlo así, o vergüenza, malamente, Sí. el llegar y decirle a tu papá, a tu amiga, oye, creo que estoy loca, oye, creo que me pasa esto, oye, fíjate que tuve un ataque de ira por esto. O sea, hay sintomatología que te da, que dices, híjole, no está como esto que padre. decías, oye, me puse muy mal y tuve un ataque de ira porque no había leche deslactosada o Sí, no había leche cualquiera light. va a decir, estás loca, Sí. ¿no? ¿Qué te pasa? ¿no? Porque cuando dejas de sentir ese fuego que dices, tu razón te dice, no puede ser que hayas Sí. hecho esto y hablabas de la culpa, entonces mejor calladita y lo procesas sola. Sí, exactamente. Entonces hay que Difícil, procesarlo sola, difícil. aunado al aislamiento pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, empiezo a investigar, empiezo a Y ver. con un chiquito, como dijiste. Con un chiquito de año y medio, año 8 meses más o menos tenía. Entonces, se vuelve más complicado porque no hay como un feedback, ¿sabes? O sea, no hay alguien que te retroalimente y que te diga, sí, creo que exageraste, o creo que, bueno, podemos tranquilizarlo, respiremos juntos. O sea, no su edad, ¿no? Y entonces no había más que empezar a cobijarme a mí misma y decir, ¿qué está pasándome? Tienes que buscar qué es lo que tienes en el medio que tú tengas que buscar. Y el único medio inmediato es Internet. Encuentro el grupo, empiezo a ver apoyo, empiezo a encontrar respuestas, empiezo a encontrar material que me puede funcionar para entender un poco más lo que estaba yo viviendo. En lo que ibas al doctor. En lo que se podía salir a un sistema médico. Entonces, bueno, una de las chicas comparte un calendario y entonces dice, a mí este calendario es el que me ha funcionado mucho y es un calendario muy simple, o sea, es un calendario normal, ¿no? Solo que trae pues caritas tristes, caritas enojadas y la carita triste viene con el 1 y entonces pones el 1 en el calendario y empiezas, es un registro de las emociones y del día al día, emociones y cuestiones físicas, ¿no? Hoy me sentí triste, hoy me dolió la cabeza, hoy tuve antojos, hoy tuve estreñimiento, hoy tuve insomnio y es registrar todos los días qué es lo que pasa. Entonces dice, ella en lo que platicaba era, pero tienen que ser, o sea, puntuales, chicas, y conscientes. Si tuviste antojos, ponlo. Tuve antojo de esto, de carne, tuve antojo de fruta, tuve antojo de un refresco, porque a lo mejor eso tiene que ver también, ¿no? O sea, la proteína, tuve antojo de proteína, se me antojaron mucho los carbohidratos, tuve antojo de azúcares. Entonces, eso también puede ir viendo con respecto a tu dieta. O sea, es un cúmulo de tantas cosas que hay que atender. Y escucho como es un trastorno que requiere mucha autoobservación. Sí, mucha. Y mucha paciencia a uno mismo. Ok. ¿No? El decir, ok, lo estás viviendo ahorita, tranquila, es temporal. En media hora o en un mes va a pasar, tranquilo. Pero no también escucho que se vive solo en el día a día, ¿no? Sí. Sobre todo pienso como justamente en este periodo premenstrual, ¿no? Donde, híjole, es que ya viene el periodo o ya se fue y hay otra vez y y ni modo que venga otra vez con es que ya me va a bajar y es que, ¿no? Entonces creo que de pronto muy en solitario, ¿no? Sí, sí, y muy, muy registrado, muy observable. Y entonces cuando había veces hubo tiempos en los que al principio yo decía, no quiero que vengan esos días, no quiero que llegue al día 10 o el día 12 en donde sé que va a empezar la sintomatología. Cuando empiezo con el calendario, digo, sí, ya quiero que llegue. Quiero que llegue para ver qué síntomas tengo esta vez y empezarlo a registrar y solita empezar a ver el comparativo de mes a mes y decir, claro, este síntoma no lo había detectado y el siguiente mes, este mes también lo tuve. Y entonces ya es una motivación de empezar a darle forma y ponerle pies, cabezas, manos a lo que estaba pasando con respecto al trastorno y mi día a día, ¿no? Porque no es nada más 5 días. ¿Y el registro es como para poder aprender a gestionarlo? Es para ver en qué días son los que empiezas con esta sintomatología. Y efectivamente empiezan a cuadrar, ¿no? En mis días de cada mes, por lo menos 3, 4 meses más o menos lo llevé, y empieza a cuadrar, ok, este mes tuve
en estos días, estos síntomas. Y entonces el siguiente se repitieron y al siguiente se repitieron. Ok, entonces sí son 10 días antes, sí es en el día 8, sí fue en el día 12. A diferencia de con el síndrome premenstrual, que es 5 o 4 días antes del periodo menstrual. Sí. Y entonces ya me empiezo a ver que sí, efectivamente, es en la mitad del periodo ovulatorio y todo, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde eso es lo que sirve prácticamente a los especialistas para diagnosticar que es un trastorno disfórico. El que sea en ese periodo tan marcado la sintomatología. Entonces muchas veces puedo asegurar que hay muchas mujeres como yo que no lo relacionábamos con el periodo menstrual por lo alejado al calendario. Pensaba incluso. ¿No? Entonces, por lo alejado al calendario decía, pues sí, porque sería como, todavía me faltan muchos días, ¿no? Sería como vincular cualquier cosa que te pase al periodo menstrual. Sí, claro. Y entonces, ay, bueno, me pasó tal cosa, pues es que me va a bajar, sí, pero en 10 días. Pero, o en 15 días. Exactamente. Y dices, no, pero me faltan 15 días para que me baje. ¿Por qué tengo ganas de atascarme de, no sé, de dulces? Si todavía me faltan pues tantos días para mi periodo. Y entonces empiezo a ver en el calendario que efectivamente, ya gráficamente empiezo a observar que sí, es en esos 10, 12 días previos al periodo menstrual. Porque obviamente también hay que registrar el periodo menstrual, qué sintomatología durante el periodo, posperiodo, etcétera, etcétera. Pues lo más fuerte es pre. Sí, el pre. Sí, en lo personal. O sea, no, pero en el trastorno, por en lo el que trastorno, me dices. Y para mí, sí, lo emocional va más enfocado en esos 10 días previos, 12 días previos. Y en el periodo menstrual es, pues, lo típico, ¿no? O sea, lo que platicábamos hace rato, lo más físico que lo emocional. Entonces, bueno, empiezo a ver, me doy cuenta, me mudo a Morelos. Tengo que empezar a mis actividades adecuarlas a los especialistas y a lo que hay a la mano en Morelos, ¿no? Y dentro de eso ya se empieza a aperturar un poco más la salida y la convivencia y bla, bla, bla. Y entre mis pendientes era el acudir al ginecólogo para mis exámenes anuales de Papa Nicolau, etcétera, ¿no? Y entonces busco un especialista allá, un ginecólogo, para no tener que trasladarme hasta la Ciudad de México. Empiezo a buscar allá pues, doctores y todo lo demás. Y en eso encuentro un ginecólogo en el que me hago mis exámenes de rutina y le platico de esta situación, ¿no? Es que, ¿sabe qué, doctor? Estoy angustiada porque, que aparte era el primer especialista que yo veía después de mucho tiempo, ¿no? Y entonces al no haber psicólogo, pues agarré al ginecólogo de psicólogo y entonces le platico y no sé, creo que no estoy bien y necesito ayuda. La vida no se equivoca, me llevó en el camino que tenía que estar para encontrarme con ese doctor, para encontrarme con esa chica que dio el calendario, para encontrarme, todo se va tomando un curso y al final se empieza a sentir en el interior calma, ¿no? Porque ya me están dando atención, ¿no? Y es que mientras no lo pudieras nombrar, claro, podía ser todo y nada, ¿no? Será el periodo, pero será que me estoy volviendo loca, pero será que tengo depresión, pero será que tengo ansiedad, pero será el estrés y todas estas justificaciones o que lo estoy manejando mal o porque tengo esta ideación suicida o porque tengo un hijo, y creo que todo eso, mientras no lo nombraras, iba generando más hervidera, ¿no? Adentro. Y entonces es el periodo, ya lo nombré, ok, ya le encontré un nombre, pero ahora necesito ver al especialista. Y que ese especialista coincida con este nombre que yo creo que tengo. Que necesito ver un doctor, llámese podólogo, ginecólogo, lo que sea, necesito ver un doctor, pero la pandemia no me lo permite, ¿no? Y en un tema tan fuerte, a veces las terapias remotas no funcionaban tanto, ¿no? O sea, había muchos especialistas que no querían dar la consulta vía remota porque muchos dicen no la considero oportuna, ¿no? Entonces, bueno, encuentro a este ginecólogo, lo veo, le hablo del tema, me quiebro con él, me dice, ok, tranquila, empecemos a tratarlo en lo que a mí respecta, vamos a hacerte un perfil hormonal, ¿no? Vamos a ver el tema, vamos a descartar hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y entonces lo empezamos a trabajar, me hago los estudios y efectivamente resulta hipotiroidismo. Híjole. Y uno de los síntomas del hipotiroidismo es la ansiedad y la depresión, ¿no? Es un característico. Entonces me dice, ok, vamos a empezarlo a tratar por ahí y después no es que no crean tu palabra del trastorno, pero vamos por partes. Vamos, o sea, tú llegaste como, doctor, yo ya busqué por cielo, mar y tierra y creo que tengo esto. Y él fue muy responsable y me dijo, a ver, espérame, ¿no? Necesitamos ir
hasta llegar a eso, de lo menor a lo mayor. El médico soy yo, señorita. Sí, exactamente. El internet a veces no es tan doctor como yo, no fue a las clases. Y entonces él me dice, vámonos primero con el endocrinólogo. No es mi área, necesito transferirte al endocrinólogo. ¿Tienes servicio de salud? Sí, público, ok, atiéndete con ellos. Claro, yo tengo especialistas, pero la verdad es que encontré un ángel en él, porque pudo haberme dicho, sí, mira, la consulta te sale tanto con mi amigo y es más. No, él me dijo, a ver, ¿tienes seguro social? ¿Tienes ISSSTE? Empieza por ahí, checa la atención por ahí, y si no, vemos la parte... Te remito con alguien. Claro, porque también pandemia genera desgaste económico, ¿no? Y él lo entiende perfectamente y me dice, atiéndete primero en lo que sea menos costoso para ti, ¿no? No, y también me parece que hasta en un acto de no sé qué venga con esto. Claro. ¿Te pareció que él sabía de este trastorno cuando tú se lo contaste? No, cuando yo se lo platico, él me dice, no tengo idea, pero vámonos primero el perfil, ¿ok? Esto es del endocrinólogo y me transfiere con el endocrinólogo. Voy a mi médico familiar en el IMSS y entonces él le platico, checa los estudios que me hace el otro doctor, los análisis, los toma por buenos, ¿no? Que habitualmente en el IMSS a veces eso no lo validan. Él en este caso, por la saturación que deja la pandemia, me dice, ok, lo vamos a trabajar así, si vienen de un laboratorio, vienen firmados, etcétera, lo vamos a trabajar y me remite con el endocrinólogo. Paso con el endocrinólogo. La verdad es que corrí con mucha suerte porque fue muy rápido el proceso. O sea, aun cuando fue sector público, para mí en lo personal fue un proceso muy, muy rápido de un especialista a otro. Y no, o sea, sí hubo que esperar a lo mejor un mes, ¿no? Pero no como otros pacientes que tienen que esperar. Si su cita es en el 2026, ¿no? Sí. Y entonces él me remite con el endocrinólogo, me atiende el endocrinólogo, me da el tratamiento que tengo que tomar para el hipotiroidismo y empezamos con la regulación y me dice la veo en 6 meses para ver, en 3 meses para otros estudios y empezamos el tratamiento del hipotiroidismo. A él le platico la otra sintomatología, lo que estoy vivenciando, que sí es depresión, pero esos cambios de humor no están dentro de la clasificación de síntomas del hipotiroidismo. Y entonces me dice, ok, eso sí me brinca, no es mi caso, no es mi área, te tengo que remitir al psicólogo. Y entonces me pasan a la siguiente base, que es el psicólogo, y el psicólogo me atiende. Igual también encontré cita bastante rápido. Me atiende una psicóloga del instituto, y entonces con ella empiezo a platicar el tema, el hipotiroidismo, la depresión, los cambios de... Y ella igual se declara pues que no sabe respecto del trastorno. Me dice, la verdad es que no conozco, lo desconozco, creo que esto lo tendría que atender un psiquiatra. Y entonces, lejos de espantarme con el tema psiquiatra, como mucha gente lo dice, no, sí, es que el psiquiatra, como no, ya está muy mal. Ya va el psiquiatra, ¿no? No. Entonces, yo era lo que buscaba. O sea, en realidad yo lo que necesitaba era, sí, estoy pasando los escalones que sé que necesito pasar para llegar al que sé que me va a decir que sí o que no. Sí, porque si me regreso, lo que, como tú lo definiste, fue el trastorno tiene una carga emocional, básicamente. Entonces, quien podía ayudarte a regular eso, por supuesto que tenía que ver con la parte psiquiátrica. Exactamente. Y entonces el psiquiatra me comenta, sí, efectivamente hay esto, ¿no? O sea, sí hay estos picos, sí veo, pero desconozco el trastorno. Y entonces es como, ¿por qué nadie sabe de esto? O sea, ¿por qué si yo llevo meses sabiendo de esto, por qué ellos que tienen una carrera, que ven a tantos pacientes, no lo han podido en algún momento palpar o tratar? ¿Qué será? ¿Cuál es tu hipótesis al respecto? ¿Por qué no? Creo que no hay una concientización como mujeres de llevar ese calendario todos los días, ni como persona, decir, hoy me sentí bien, hoy me sentí tranquila. Y entonces se confunde con el síndrome premenstrual. Y no será también, soltando hipótesis como la que tú planteas ahora, pero no podrá ser también que se minimiza, ¿sabes? Todo esto que ha ocurrido y está en sus días o está pasando por esto y no hay como un foco real en que va más allá de los síntomas típicos del propio proceso menstrual. Sí lo concedo. Y creo que otro de los factores es justamente eso de tener la vergüenza, ¿no? De aperturarte a decir, híjole, tuve un cambio de humor abrupto. O sea, estuve en mi casa y me enloquecí por la leche deslactosada. ¿no? Ajá. Y entonces se genera esa vergüenza de decir, no lo voy a platicar.
No, ¿qué van a pensar, no? Entonces no, creo le que también sumo a la versión de está en sus días, sí, ¿no? y Y me en van a esta decir lucha esto, y en esta burla. Entonces creo que es el factor desconocimiento el que se puede confundir con síndrome premenstrual, entre la descalificación de la sintomatología o de lo que representa la menstruación, más la vergüenza o los tabúes que trae consigo, ¿no? Entonces creo que todo eso en conjunto puede generar que no haya mujeres que vayan y digan, oye, creo que hay algo que no está haciendo clic, ¿no? Y que no está trabajando Sí, o que no se está parejo, investigando tanto, ¿no?, en este momento. Y a lo mejor es una cuestión cultural, porque finalmente hay otros países en los que sí había información. Más el que tocar la puerta de un psiquiatra, pues también genera burlas o genera descalificación a nivel sociedad, ¿no? Entonces creo que también esa parte es la que no es tan fácil que como individuos vayamos y digamos, sí estoy mal, hay algo en mí que no está funcionando y necesito un profesional que me ayude, ¿no? Entonces creo que por esa parte es por la que no es tan sabido, ¿no? Entonces, bueno, la gran mayoría de la información que yo encontré, pues en inglés, o era la misma, o sea, era muy poquita, la verdad. ¿Y qué hiciste con esta desinformación con estos médicos? Entonces, cuando me dice, no sé, pero dame oportunidad, también muy responsable en su ética, me dijo, dame oportunidad de corroborarlo con otros colegas. Mira, qué y padre. ver qué hay de eso, ¿no? Me regreso un poco, pero ya el endocrinólogo te había dado algo para el hipotiroidismo. Me manda levotiroxina, ¿no? Okay. Sódica en la dosis requeriente, dependiendo por el nivel que había de desregulación en los niveles de la hormona del hipotiroidismo. Y entonces, sí, ya estoy medicada para lo del hipotiroidismo. Y eso obviamente, ayuda un poco. Sí, y el endocrinólogo, el psicólogo, el médico general y todos me dijeron, tenemos que dar un periodo, ¿no? En ver la reacción del medicamento en tu cuerpo, de cómo se empieza a regular. Esto te va a ayudar muchísimo, ¿no? En toda la sintomatología. Y podemos ahí a lo mejor contrarrestar un poco el tema de la depresión, el tema de la ansiedad y eso, ¿no? Obviamente también te mandan, pues, salud del sueño, y inhalaciones, respiraciones, y una dieta, y no café. Y entonces empiezas también... ¿Qué cosas no? No café... No, que te acuerdes. No café, no refrescos. Con el hipotiroidismo no puedes comer, por ejemplo, brócoli, espinacas crudas, coliflor. O sea, hay ciertos alimentos, creo que como todos, azúcares, sí. ¿no? Sí. Harinas refinadas, etcétera, no puedes ingerir, ¿no? En una dieta no balanceada. Con el hipotiroidismo hay alimentos que generan ese choque para que el hipotiroidismo se desate. Entonces hay que regular dieta, entonces empiezo con técnicas de sueño, vaya a terapia, practique deporte y vamos a ir viendo cómo va evolucionando, pero a la par, o sea, esa parte creo que fue la ventajosa en mi caso. No me dijeron, bueno, y en 3 meses regresa y vemos que no. Fue como, en estos 3 meses te vas a acompañar de un psicólogo y en estos 3 meses, en lo que vemos el avance, te vas a acompañar también de un psiquiatra. Y el psiquiatra dijo, yo mientras investigo. Y entonces voy con el psiquiatra, me dijo, dame oportunidad, siguiente cita, 15, un mes, no pasó más. Y regreso y me dice, efectivamente, pues no hay tanta información, no hay colegas que lo dominen, pero vamos a empezarlo a trabajar. Y entonces se abre, creo que ahí también un poco el canal de la investigación, ¿no? El decir, pues ya tenemos el primer caso, empecemos a darle. Y creo que esa parte facilitó el que dentro del seguro se pudieran dar con mayor facilidad las citas y el seguimiento, ¿no? Que no fuera tan espaciado ni tan largo el tratamiento. Entonces, bueno, empieza ¿Y el psiquiatra te dio medicamento? Y el psiquiatra me medica, me manda ansiolíticos, me manda antidepresivos, me manda... Entre los conocidos, hidroxicina, escitalopram, clonazepam. La hidroxicina me la manda después de haberle dicho el clonazepam, es una bomba muy fuerte para mí, ¿no? Y al ser un medicamento tan controlado, de repente yo llegaba al surtir la receta y me decían, no hay. O sea, es medicamento controlado, no tenemos. Ya sea escitalopram o clonazepam en ese momento. Y entonces tenías que comprarlo había afuera. Que ir, ¿no? Y entonces, pues sí, hay farmacias, pues por ejemplo, especializadas en donde te dicen, es más barato,
hay promociones, etcétera. Y entonces hubo que buscar esos recursos alternos para poder suministrarme de los alimentos, ¿no? Y aparte era algo que tenía que ser constante, porque sí, hoy no no es me tomo la medicina. No. Y estos controlados no es que ya me harté, ya no me lo tomo. Entonces te la tomas en la medida que te lo... Y es diario. Si te la tomas a las 8:05, mañana a las 8:05 y pasado a las 8:05, ¿no? 8:10, 8:04. Sí, no puedes decir, aquí te aparto y entonces en lugar de un cuartito medio o en lugar de una medio... No, o sea, no la puedes... No es algo con lo que tú te puedes automedicar o cambiar las dosis. Y entonces por mi situación de vida, hablo con el doctor y le digo, el clonazepam es demasiado para mí. O sea, todo el tiempo estoy aletargada, tengo que manejar el bebé, estar atenta a la carretera, allá tomas mucho pista, ¿no? Para trasladarte. Entonces, no hay manera de que esté tan dopada. En un riesgo sí, incluso. Me siento muy dopada. Y me dijo, ok, vamos nuevamente con el psiquiatra, me remiten otra vez con el psiquiatra y el psiquiatra dice, ok, te voy a mandar hidroxicina, que es muy funcional, pero es mucho más amable, ¿no? Y entonces me dice, ok, dadas tus circunstancias, vamos a empezar con esto, que no te genera tampoco una adicción, ¿no? No te genera otros efectos como pueden ser otros ansiolíticos o otros antidepresivos. Entonces me manda la hidroxicina, igual, es lo mismo, ¿no? Igual que la levotiroxina y todo el medicamento que de repente puedo tomar, pues llega el momento en el que dices, no hay en el sector público porque es controlado, ¿no? O sea, la levotiroxina como quiera, sí, porque no es tan... es un padecimiento habitual, por decirlo. Entonces, no es un medicamento controlado. Pero los otros sí. Entonces, bueno. O sea, a lo mejor lo que no gastabas en consulta... Sí, había que cansarlo. Ajá. Pero, pues, encuentras algunas alternativas que funcionan al final de cuentas, ¿no? El punto era, atiéndete. Ya estás ahí, ya te diagnosticaron, ya tienes un tratamiento, ya tienes un medicamento. Y también compras tus medicinas ahí. Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, empieza todo el tratamiento, empiezo a ver mejorías, empiezo a hacerme todavía, sigo en esta investigación con el calendario, etcétera. Encuentro algunas apps que son muy buenas para llevar el ciclo menstrual. Y obviamente yo lo tuve que escalar, o sea, cuando es una aplicación para un ciclo menstrual normal, por decirlo así, pero sí te da esa oportunidad de todos los días poder registrar síntomas, de ver cómo, cuánta agua tomas, ejercicio haces, etcétera. Entonces, me funciona la app, me funciona el calendario, me funciona el medicamento, la dieta, el ejercicio, y en conjunto empiezo a ver pues ya un poquito más de cambios, me empiezo a ser más consciente de esos días en los que van a llegar los síntomas y entonces digo, ok, entramos en los síntomas fuertes. Este mes lo pasamos tranquilo, este mes solo lloré un día, este mes solo tuve una noche de insomnio y empieza a ser todavía más llevadero, ¿no? Oye, ¿y familiarmente? ¿Con tu chiquito? Proceso difícil, sí, porque obviamente pues si yo no sabía qué es lo que me estaba pasando, pues un chiquillo menos, ¿no? Y más a esa edad. Entonces tuvimos que implementar medidas al interior de casa para poderlo platicar, abrir pues esa comunicación, claro, a su nivel, claro, ¿no? O sea, a su edad, en su lenguaje, que él pudiera entender qué era lo que estaba pasando con mamá, ¿no? Porque al final, pues solo somos él y yo. Entonces, no hay como un tercero que a lo mejor rebote, con el que podamos rebotar el tema, en lo ¿no? que yo estoy aquí. Y si bien al mudarme a Morelos, hoy por hoy tengo una red de apoyo increíble, padrísima, es un tema creo que muy, muy personal, sí, muy de íntimo, la puerta, ¿no? De la puerta hacia adentro. Y entonces hubo que encontrar las técnicas, ¿no? Obviamente también encontrar la bibliografía, que como mamá primeriza, era qué es lo que está pasando a su edad, ¿no? ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Qué pasa en su cuerpo? Entender que pues todo es más lento para ellos, que ellos no entienden las prisas, que eso también detonaba de pronto o sea, ayudaba a que un pico sí se explotara, ¿no? Sí. Y entonces, ok, ya estoy sintiendo como que me voy a empezar a enojar, ok, es un niño, no camina tan rápido, no entiende lo que es prisa, no sabe lo que es el tiempo, relájate, ¿no? Y entonces hubo que empezar a entender y abrazar el proceso, abrazar el trastorno, entenderlo
Y aparte compartirlo con quien vivo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las mujeres que hoy por hoy saben del trastorno tendrán que compartirlo pues con su pareja, con su esposo, con su papá, con quien sea su círculo cercano, ¿no? Su círculo pequeño. Y al mismo tiempo decidir a qué escala de los siguientes círculos, jefes, familiares, amistades, tienen que compartirlo. O sea, sí existe la necesidad de tenerlo que compartir sí o sí, ¿no? En mi caso, yo... Sí, porque puede romper, con eso empezabas, ¿no? Puede romper muchas de las relaciones y quizá decir, oye, ¿por qué te pusiste así? Yo no tengo por qué aguantarte. Y no significa que en otro contexto tengan que aguantarte, pero sí pueden ser mucho más empáticos y entienden que no es que simplemente estás de malas y desquitándote con quien sea, ¿no? Sino que estás luchando tú misma por regular una emocionalidad que te incendia. Y que al final de cuentas... tiene que empezarse a abrir, ¿no? Así como se abrió con la pandemia la ansiedad, ¿no? Y la depresión, que a lo mejor no era algo que se sabía que existía, pero no estaba tan focalizado, ¿no? Entonces, si esto es el parteaguas para empezar como a hablar de la enfermedad y entonces a lo mejor le platico a una que es una mejor amiga y esa dice, ok, lo platica, es que tengo una amiga o conozco una mujer que tiene estos síntomas, o como a mi amiga que la diagnosticaron de esto, ¿de qué? ¿De trastorno qué? Y se empieza a hacer como esa cadena hasta llegar a lo mejor a la indicada, ¿no? Que diga, claro, o al indicado que diga, claro, mi esposa, mi hija, mi mamá, ¿no? O sea, sí tiene... déjale comento, ¿no? Déjale digo, o déjame investigar y después le comparto la información. Y entonces justo en eso empiezo a rebobinar hacia atrás y decir, claro, esos cambios o esas fracturas a lo mejor con amistades, con gente, a lo mejor vienen de antes, ¿no? Pero siempre había un justificante y muy probablemente el justificante real, pues era el trastorno. Pero al no tener una fecha exacta en donde ese día me dio y ese día me contagié de esto, ¿no? Sí. Empecé a fracturar esto, empecé a tener estas actitudes. No hay esa fecha. Pero sin embargo empiezo a ver o recapitular hacia atrás y decir, claro, ya alguna vez lo había sentido, claro, ya había vivido algo parecido, similar. Claro, la otra vez, el año aquel, la Navidad aquella, y empiezas a recapitular y decir, sí, puede que esto no haya sido en la pandemia, circunstancial, ¿no? Ni por el posparto, ni por cuando empecé a tomar anticonceptivos, ni, ¿sabes? No sé en qué momento. Digo, muchas de las investigaciones hablan que pueden ser cargas genéticas también, ¿no? Pero al no estar tan explorado, ¿quién sabe? No se sabe. Solo se sabe que es algo hormonal y hay un tratamiento. Oye, déjame preguntarte algo más. Hoy ¿en qué etapa estás? ¿En qué momento estás? ¿Esto se quita? No. O sea, no se sabe en ciencia cierta más bien. En realidad, las investigaciones hablan de que a lo mejor es una carga genética, ¿no? Que a lo mejor viene de mamá, ¿no? Y que en el tema hormonal y a lo mejor en su generación, si en hoy por hoy no se sabe, cuando menos en generaciones anteriores. No, bueno, entonces seguramente lo lidiaron en silencio o en la soledad, me refiero de mujeres a lo mejor que se quedaron solas o algo porque ni quien las aguantara, ¿no? Cuando no sabían que estaban a lo mejor pasando por un proceso complejo. Y hablo que ni las aguantara pensando en aquella época. No sabemos si las mismas brujas que quemaron, claro, tenían ellas. Justamente esos picos, ¿no? Esos cambios de humor, ¿no? De depresión, y que a lo mejor pues fueron condenadas por eso. O sea, en realidad sí, a eso me refiero. Ni quien aguante a esto, porque además no debe ser fácil, porque si para ti no es fácil y no lo entiendes, porque es un trastorno. O sea, creo que aquí un punto muy importante a entender es eso, es un trastorno. Claro. Va más allá de tu capacidad racional para querer frenarlo y decir, ay, bueno, ya. Y que al final, como cualquier trastorno, termina aislándote. Termina generándote en cierta parte rechazo, ¿no? Pero no un rechazo a la enfermedad, sino al rechazo a cómo se reacciona con el trastorno, ¿no? O sea, y que se sigue viendo los trastornos como algo malo, ¿no? O sea, tú dices, tengo diabetes y es como, ay, híjole, tiene diabetes, ¿no? Pero dices, tengo un trastorno y es como, ay, ¿no? Sí. Qué difícil, ¿no? Sí. En vez de decir, bueno, ok, pero ¿y qué se hace? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo atiendes?
Cuando ya tengo yo un diagnóstico, cuando ya empiezo yo a un darle diagnóstico seguimiento, confirmado, sí, porque creo que tú lo tuviste antes que los propios médicos, y al pero menos ya de confirmado. un médico, o sea, Sí, ya que yo tuviera un confirmado papel por y un que médico. dijera y que estuviera firmado por un psiquiatra y que yo poder llegar y decir, ya aquí está, no me lo inventé, aquí está, ¿no? O sea, y aparte me lo diagnosticó el IMSS, ¿no? Sí. Que es todavía más complicado Sí. que te generen un diagnóstico en una institución pública. Siempre es, no, tómense un paracetamol y ya, ¿no? Sí. O sea, un mejoralito Sí. y no pasa nada. Ya, Sí. no, usted no tiene nada. Sí. Señor, pero traigo el cuchillo enterrado. Sí, Bueno, sí. entonces me lo diagnostica el IMSS y entonces es ahí cuando ya empiezo a abrirme, empezando con mis papás, ¿no? Que es como mi círculo chico más cercano, Sí. y decirles, ok, existe esto. Hay esto, sí hay un hipotiroidismo, sí, mi hermana también lo tiene, pero también está esto, ¿no? ¿Cómo se trata? No sé. ¿Qué dicen los doctores? Tampoco hay tanta información. Lo único que pido es paciencia y mucho amor. O sea, en realidad eso es muchas de las cosas que funciona. El paciencia, el verlo, ok, vamos a hacer equipo, ¿no? Vamos a pararnos en la sororidad y en el decir, a ver, de mujer a mujer, mamá, me está pasando esto, ¿no? Estoy vivenciando esto. Y tienes que empezar también a rascarle. ¿Tú lo vivías? ¿Tú lo sentías? ¿Mi abuela lo vivía? ¿Sabes si la mamá de mi abuela lo vivía? ¿Tú qué sabes? Y tienes que empezar a rascar para ver si viene también genéticamente. Y de repente tengo yo reacciones que digo, ¡ah! Mi mamá, ¿no? O de repente tengo reacciones y digo, ¡ah! Mi tía, ¿no? Y entonces empiezas a ver y decir, ¿será? Pero al no haber, sí, hoy te repito, ¿no? No hay la información, cuando menos en su época, ¿no? Pero aparte lo que tú decías, ¿cómo se trata? No sé, tal vez no todo el síndrome, pero por ejemplo, estas cuestiones emocionales, el psiquiatra está haciendo un buen camino. Sí, sí. Eso te ayuda a tratarlo muy bien, pues, Sí, o de mejor manera. Con él a lo mejor lo veo de manera no tan regular porque IMSS, ¿no? Y entonces, de pronto sí está muy castigada de pronto la atención mental en la parte privada, ¿no? O sea, porque pues una consulta quincenal o mensual pues genera, ¿no? Y quien lo podemos absorber, pues bien, pero quien no, pues tienes que buscar las alternativas públicas. Uh-huh. Y las alternativas públicas no te dicen, sí, claro, venga a la siguiente semana, no pasa nada, ¿no? O sea, tengo 3 millones de pacientes, uh-huh, pero usted la puede atender cada 3 semanas. Uh-huh. No hay esa apertura. Entonces, al menos en el IMSS es de manera mensual, ¿no? Con el psicólogo, y el psiquiatra es cada 6 meses, ¿no? Porque obviamente hay un acompañamiento del psicólogo y él dará su reporte al psiquiatra. Y al tener ya un medicamento, ¿no? Un tratamiento es 6 meses, vamos a ver tus resultados, y si no, para cambiar la dosis, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el endocrinólogo hoy por hoy ya tomo otra dosis, ¿no? Ya tengo permitido el domingo no tomar el medicamento, ¿no? Han bajado muchísimo los niveles, que eso también ha ayudado mucho, claro, ¿no? Y creo que también el hecho de saber el nombre de la enfermedad que tienes, claro, te tranquiliza. Y al estar tranquilo, obviamente todos los niveles, todo físicamente se empieza a regular y empieza pues a no estar en ese estado de alerta, ¿no? De defenderte. Entonces, bueno, ya estoy con tratamiento, ya hablo con mis papás y a cierta gente de mi grupo social empiezo a hablarles del tema, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo llegar y decir, hola, mucho gusto, soy Tania Gascón y sufro este trastorno, ¿no? O sea, no te presentes así con la gente. Y si de repente voy a entrar a trabajar aquí, pero si de repente tengo un cambio de humor, no creas que, ¿no? O sea, es porque no es tan fácil llegar y platicarlo, ¿no? Como cualquier trastorno, insisto, ¿no? O sea, todavía hay esa brecha que hacer más chiquita con respecto a cualquier enfermedad y cualquier trastorno, ¿no? Sí, tengo un trastorno y tengo que tratarme y tengo que atenderme y requiero a ti, el que esté enfrente de mí, pues tener conciencia de lo que a lo mejor yo tengo, ¿no? De tener esa empatía de lo que me está pasando. Entonces, bueno, sigo en el grupo, he encontrado ya algunas mujeres que en Instagram también o que tienen su canal de YouTube que dicen, pues tengo esto, soy la mamá disfórica, y entonces empiezas a acompañarte de eso, empiezas a acompañarte de bibliografía, sigues con el calendario, sigues con el tratamiento y pues sigue y sigue y sigue y sigue. Dentro de los comentarios que hacen las chicas del grupo, los testimonios,
Muchas de ellas hablan de que con la operación de la extirpación de la matriz se reduce mucho la sintomatología, ¿no? Por la carga hormonal. Claro, pero pues muchas otras dicen, sí, a mí ya me la quitaron, pero pues sigo igual, ¿no? O entró la menopausia. Y entonces, al final es seguir con lo mismo, ¿no? O sea, no he encontrado algún testimonio hoy por hoy que diga, se me quitó, me curé, ¿no? O sea, toco la campana y estoy curada. No, no lo ha habido. Entonces es un padecimiento como la diabetes, que tienes que tomar tu medicación, tienes que tener una dieta, tienes que hacer ejercicio, llevar una vida dentro de lo posible sana, ¿no? Que en lo personal, al ser atleta, al ser deportista, sí, claro, siempre ha habido ese tema de, pues si no viene una dieta como tal estricta, 100 gramos de... No hay una dieta como tal, pero sí saberlo balancear, ¿no? O sea, sí cuidas tu alimentación. Claro, o sea, hay momentos en los que comes chatarra y en los que te das un festín y hay días en los que dices, no, ya tengo que ponerme, a comer menos, tengo que meter más al agua, etcétera, etcétera. Y claro, tiene que ser una conciencia de todo lo que tiene que ir una cosa ligada a otra, con otra, con otra, con otra. El hecho de que yo practique un deporte actualmente, pues también me ayuda, claro, ¿no? Me ayuda como terapia, me ayuda a minorar los síntomas físicos. Entonces, el que ya, por ejemplo, ya haya esta parte de ya no hay pandemia, ya podemos tener más contacto, ya hay otra vez ese movimiento. También, ¿no? Porque ya no estoy solo escuchando mis propias voces, ¿no? Al respecto. Ya empiezo, a socializar, empiezas a compartir, empiezas a decir, esto es lo que tengo, esto existe, ¿no? Y a lo mejor... Y a dejar de ponerlo en un cajón escondido. Tú como amiga a lo mejor también, ¿no? Sí. O tienes la amiga de la amiga que también lo padece, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente que nos escuchó y nos vio el día de hoy se quedara en la mente? Creo que es bien importante y todo surge y todo va... La raíz de todo esto es quitarle ese tabú al tema de la menstruación. Al verlo como es, al tener que hablar abiertamente de lo que pasa y de lo que como consecuencia puede tener, ¿no? Síndrome premenstrual, un trastorno premenstrual, ¿no? El tema de las hormonas que están involucradas, ¿no? Un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, ¿no? Que son enfermedades tan comunes que se hablan y son habituales, pero estos dos últimos, el síndrome y el trastorno, no lo son. Al no etiquetarlos como, ay, esos días, ¿no? O sea, creo que el concientizar, el empezar a abrirnos, a leer, a investigar, no solo las mujeres, o sea, también los hombres, es bien importante, ¿no? Porque a lo mejor pues eres mujer, tú encárgate, ¿no? O sea, tú ilústrate y tú, no, tienes hermanas, tienes primas, tienes compañeras de trabajo, tienes novias, tienes hijas, tienes una madre, tienes... ¿Y qué hay más? ¿Qué hay más de esto? ¿Cuál va a ser tu participación al respecto del tema? ¿No? ¿Lo vas a seguir viendo como un tabú, como algo sucio, como algo malo? ¿O vas a empezar a decir, oye, sí, a ver... darle visibilidad. Claro, o sea, soy empático contigo, mujer, compañera, hija o quien seas, de decir, estás en tus días, ¿te puedo ayudar en algo? ¿No? ¿Necesitas algo? A decir, ay, ¿sabes? Sí, una energía completamente diferente. Es muy diferente el decir, ¿en qué te apoyo? ¿No? Y no solo de mujer a mujer, no solo tiene que existir esa sororidad, ¿no? Tiene que existir como hombres, ¿en qué las apoyamos? ¿En qué las ayudamos? ¿No? En que obviamente también los especialistas abran más investigación al respecto. Sí, ¿no? Sí. Pero no se va a aperturar la investigación hasta que no haya quien levante la mano y diga, creo que tengo, ¿no? Sí. Y entonces, como en mi caso, hoy al menos en el hospital, ¿no? de Morelos, dijeron, 3 especialistas supieron que existe un trastorno, ¿no? Y se pusieron pilas para decir, a ver, ¿qué hay? ¿De qué también trata? haciendo ¿De lo qué tuyo, viene, ¿no? Y también tú haciendo lo tuyo, siendo constante, claro, ¿no? Porque no habían tenido el paciente que llegara y tocara la puerta, pues con una enfermedad diferente, ¿no? Entonces, creo que va de eso. Creo que va el decir, existe, ¿no? Si crees que alguien lo tiene o crees tenerlo, tócalo. Es algo
pues ni modo, no te es va a ir mejor, ¿no? Si lo tocas te va a ir mejor, claro, porque puedes estar tomando el medicamento necesario, con el acompañamiento necesario, que si lo tratas de esconder abajo del tapete. Y es bien importante, o sea, de verdad es bien importante el hecho de los medicamentos. O sea, son medicamentos que uno tienen tabú, ¿no? De te vas a hacer adicto, son malos, no, tienes que tomar la medicación. Y entonces, pues si no tienes el recurso, o sea, del médico, del Seguro Social o del IMSS, del ISSSTE, que te genera el medicamento, tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Y en este caso, si hay farmacias especializadas, farmacias que te pueden ayudar a sobre todo por lo de que es controlado, sí, claro, ¿no? generarte la oportunidad de adquirirlo a un mejor costo, ¿no? O cercano a tu casa, ¿por qué no hacerlo? ¿No? O sea, no te esperes a que vengan y te digan, toma, te lo doy, ¿no? Busca las alternativas, ¿no? Si tienes la posibilidad económica de adquirirlo, dale, ¿no? Dale la oportunidad. No te descuides, pues. Claro, es bien, la verdad, la medicación, a mí en lo personal, ha sido punto clave para poder tener menos picos, menos cambios, menos momentos difíciles si es controlada, ¿no? Si la llevo al pie de la letra. De repente se me va, ¿no? De repente se me chino y no, o me la tomo 2 horas después. Pero bueno, ok. Es hacerse bien consciente de eso, ¿no? Tania, te agradezco muchísimo. Estoy segura de que serás luz en el camino. O sea, creo que tu caso abre la puerta para que muchas otras mujeres y, como bien dijiste, y hombres se enteren que esto exista y podamos identificar el padecimiento en uno mismo o ser guía para quien lo tiene y solamente está viviendo esta ansiedad, esta incomodidad, este dolor solos y poder acompañar realmente. De verdad te lo agradezco muchísimo. Gracias por la apertura. Gracias por el espacio para poder llegar a más. Te lo agradezco, de verdad, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy, que nos vieron el día de hoy, muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Nos duele que te duela, en el que conversamos con personas maravillosas para conocer sus historias de salud, bienestar y prevención, con el objetivo de informarnos y encontrar inspiración a través de ellos. Los esperamos en el próximo episodio.